esfuerzo de tratar de agradar a papá en mis actos, en mis obras, hasta en mi forma de pensar. Y de ahí que tratando de cumplir la palabra de Dios, tratando de cumplir la ley, me he dado cuenta que tengo un problema interno, que tengo una semilla de desobediencia, que soy hijo de rebelión, y por eso necesito a un Salvador, necesito a un Cristo, necesito a un ser que me quiere hacer de nuevo. Y para nacer de nuevo es necesario hacer morir el viejo hombre. Ayer hablábamos de que Cristo hablaba con un maestro de su pueblo, que era Nicodemo, y él le dijo a ese maestro que era necesario nacer de nuevo del agua y del espíritu. Y el maestro le preguntaba, ¿es que tengo que volver a meterme en el vientre de mi madre para nacer de nuevo? Y Cristo le contestó, el que es nacido de voluntad de varón, de la carne, hijo de hombre es, pero el que es nacido del Espíritu, hijo de Dios es. Entonces es necesario el primer paso, el bautismo. Por eso hablábamos ayer que no es el bautismo de niño, donde te meten a católico, ni tampoco es el bautismo de la iglesia evangélica, donde te meten a esa denominación. Entonces, Dios lo que quiere es un nuevo nacimiento del agua, que es el arrepentimiento y la conversión, y del espíritu, que es el nacer de nuevo. Hermano, por favor, atiéndame al hermano aquí, para que no interrumpa el mensaje. Entonces, amados hermanos, tenemos que nacer de nuevo. Necesitamos un Salvador. Pero en esta condición pecaminosa, nosotros no podemos agradar al Señor. Sí le agradas cuando aceptas el llamado, sí le agradas cuando empiezas a caminar, pero este proceso es un camino. Cristo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Fácil es pasar aquí y formar parte de una iglesia, pero yo no le estoy invitando a que sea religioso. Usted se puede congregar donde quiera, ojalá donde le lean la Biblia, porque por lo menos tiene esperanza de aprender algo nuevo todos los días, como hoy lo estamos viviendo. Es necesario nacer de nuevo, pero para nacer de nuevo esta semilla debe ser enterrada junto con Cristo, y eso nos enseña, ni es fácil de explicar. Por eso a veces cuando esté por ahí, pregúntenme a los que estén interesados en quitarse de encima aberraciones, concupiscencias, adicciones, porque Cristo, ese es su trabajo. Cristo fue a la cruz, y ayer hablábamos, que se me olvidó aclarar a los hermanos que nos escuchan por las redes, porque le hablaba de los piedreros, quizás en otros países no lo llaman piedra, pero a los drogadictos, pues. Entonces, Cristo se hizo pecador. Por eso el Padre, cuando Él estaba en la cruz, se separó de Él. Y Cristo dijo unas palabras que es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elic, lama sabachthani. Él se separó el Padre porque Él llevaba el pecado de todos nosotros. Por eso Dios no tiene relación con nosotros, pero nos ha dado la bendición de conocerle por medio de la Biblia. Y la Biblia lo que te va a enseñar qué es el pecado y la necesidad que tienes de un Salvador. Ese es el propósito de la Biblia. La Biblia no salva a nadie. La Biblia te dice quién te salva. El Cristo. Cristo mismo, cuando estaba hace 2000 años predicando en las calles de Jerusalén, en Israel, decía, escudriñad las Escrituras porque en ellas les parece que tenéis la vida eterna. Pero ellas hablan de mí, pero no quieren venir a mí para obtener esa salvación, esa vida eterna. La Biblia, que es el camino, la palabra de Dios, nos lleva a los pies de Cristo para decirle, Señor, necesito que me salves. Y Él te va a decir, sígueme. Pero en esa dispensación de sígueme, hay un requisito. Debe de llevar una cruz.
Por eso él dijo, toma tu propia cruz y sígueme. La cruz de eso es lo que le estoy hablando yo. De esas adicciones, de esas aberraciones. A Cristo le dolió ir al Calvario y ser crucificado para hacerse pecador como nosotros. Y a ti te va a doler dejar el vicio, dejar la vagabundería, dejar las adicciones en las cuales te has esclavizado. Pero Cristo fue primero para darnos ejemplo. Por eso es que nosotros debemos tomar la fuerza, la palabra de Dios, como lo dice la Escritura. Todo lo puedo en Cristo, que es el que me da fortaleza, me da fuerza, me da poder. Entonces, volviendo al tema, amados hermanos, el hermano mayor dice que cuando vino a tu hijo, fíjate, era el hermano, que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho fiesta. Entonces, tratemos de no seguir despilfarrando nuestros días. Tratemos de no seguir malgastando los años de vida que el Señor nos ha dado. Tratemos de reconciliarnos con el Señor. Vuelva a casa. Pero yo les dije que hoy le iba a dar otra connotación. Hay hermanos que el Señor le ha dado bienes, le han dado dones, le ha dado ministerios. Y lo primero que hacen es alejarse de la iglesia. Entonces el pastor funda otro movimiento y abandona la compañía de los maestros, de los evangelistas, de los profetas, de los apóstoles, de la iglesia. Cristo formó un cuerpo y los invita, y allá en Getsemaní, en Juan 17, él dice que sudaba gotas como de sangre. Y la oración decía, Señor, que sean uno, como tú y yo somos, Padre, uno solo. Pero lo primero que hacemos es separar las ovejas y llevárnoslas. Y ese hermano pastor no se da cuenta que está haciendo el papel de perro, que está haciendo el papel de amputar el cuerpo de Cristo, llevándose sus ovejas para no tener que tener diferencias con otro hermano que tenga otro ministerio. Lo separa del cuerpo de Cristo, se lo lleva para predicar su propio evangelio. Por eso hay muchos que están apacentando cerdos. En Mateo 7:6, la palabra del Señor dice, no le dé lo santo a los perros ni a los cerdos, porque ellos no lo valoran. Y se les va a hacer su enemigo, y se les van a ir en contra y les van a hacer daño. Entonces, hay hermanos que porque Dios les da un don o les da un ministerio, les pasa como Satanás, se enorgullecen. Por eso el Señor dice que no sea neófito, que no sea un nuevo creyente, porque él no sabe lo que está haciendo. Él se enaltece y funda su propia denominación, porque no requiere del cuerpo de Cristo, no requiere la cabeza, el orden de las cosas que el Señor ha establecido. Cristo es la cabeza de la iglesia, es la autoridad. Si usted separa la mano del cuerpo, lo está amputando. Y la Escritura dice allá en Apocalipsis que los perros no entrarán al reino de los cielos. Está hablando de aquellos hermanos que están amputando el cuerpo de Cristo, que lo están separando de sus hermanos que tienen que compartir los demás ministerios.
Pero este hermano que está aquí, que estaba pastoreando cerdos, un día entró en razón y volvió a casa también. Y el hermano que había entendido el mensaje de Cristo de ser uno, no entendió que Dios es bueno, que es un alma que el Señor compró a precio de sangre y que tuvo oportunidad de arrepentirse, de convertirse. Y volvió a casa. Y el Señor lo vistió de dignidad. ¿Ustedes se acuerdan de la parábola aquella que dice que Cristo estaba en la boda del Cordero y vio a alguien que no estaba vestido dignamente? Dice, ¿cómo entraste tú aquí? Sáquenlo y échenlo afuera. Pero aquí la parábola del Señor dice que le dio un anillo, que lo vistió digno para la boda del Cordero, que el Señor le perdonó su ignorancia, su prepotencia, su egoísmo, y volvió a casa. Los dones no son para repartirlos por ahí. Los dones son para que los comparta con el cuerpo de Cristo. Porque hay un hermano que habla en lenguas, pero ahí puede haber una hermana que interprete esas lenguas. Y así entendemos qué es lo que el Señor, el mensaje que nos quiere enseñar. Hay hermanos que tienen don de sanidad, hay hermanos que tienen don de liberación. Entonces, si yo estoy enfermo y yo tengo ciencia y no tengo sanidad, yo voy donde mi hermano que tiene don de sanidad. Hermano, me aqueja una enfermedad. Y el Señor se goza porque le dio ese don para que lo negocie, para que lo utilice. Ah, pero el Señor le da a mi hermana un don de profecía y ella se pone de apóstol. Y inventa una nueva iglesia, se compra un local, porque no entiende que tiene que compartir con el cuerpo de Cristo. Así que, amados hermanos, hermano pastor, hermano que tiene un don, vuelva a casa. Cristo nos necesita unidos para reconstruir este país, para reconstruir la iglesia, para que la revelación y el avivamiento que esperamos en Venezuela no lo realiza un solo hombre, lo realiza Cristo. Y Cristo está llamando y convocando a cada pastor, a cada evangelista, a cada maestro, a cada profeta, a cada apóstol, que nos unamos en un solo cuerpo. Que nosotros somos los que debemos dar ejemplo. No es que se independice porque no soporta la presencia de otro hermano. Diferencias tenemos. Y el Señor tiene que seguir perfeccionando y trabajando en cada uno de nosotros. Y en eso se nos va la vida. Pero mientras tanto la obra no se puede paralizar. La Biblia, Sion, leche y miel, es una revelación que Dios nos ha dado para Venezuela y para el mundo. Pero tienes que tomar decisiones. Tienes que saber a qué Dios vas a invocar. Si se llama Jehová, o se llama Jesús, o se llama Yo Soy. Tienes que buscar la respuesta. Tienes que buscar en oración que Dios le revele su verdad. Pero calumniar a una persona, menospreciarla, eso no es de sabios. La fe viene por oír. Y hay hermanos que lo viven a uno contradiciendo y no han tenido ni la educación de descargar la Biblia. Entonces no tiene argumentos, tiene que descargarla. Hay otros hermanos, entonces, que quieren encontrarme defectos. Si usted es mi amigo, como mi amigo Miguel León, él me conoce mucho, me conoce como persona en muchas cosas. Yo no oculto mis debilidades. Al contrario, me pongo como ejemplo de que todas las imperfecciones el Señor nos llama a mejorarlas. Así que si fueran mis amigos, se darían cuenta
que tengo 1000 imperfecciones todavía, pero que en los años que Dios me ha dado de vida, haré un esfuerzo para tratar de que todo lo que esté cojo, todo lo que no esté ajustado al Señor, nosotros podamos mejorarlo. Pero no estén hablando de mi barba, eso son tonterías. Hablen de la palabra de Dios, que es la que debe descargar. Descargue la Biblia y compárela. Descargue la Biblia y léala. Esa es la tarea que tenemos que hacer nosotros. ¿Sí? Esa es la tarea que tenemos que hacer nosotros, de descargar la palabra de Dios, de comparar la Biblia. Está bien que la juzguen, pero son hermanos que nunca han juzgado la versión, por ejemplo, Reina Valera. ¿Sí? Nunca han juzgado la versión que leen, porque no hay nadie que le responda por ello. Pero mientras que este servidor esté con vida, trataremos de dar respuesta a quien nos la pida. Pero tiene que oír, tiene que descargarla, tiene que leerla y compararla, tiene que tener argumentos para poder establecerse su propio juicio y decidir si nos acompaña o se aparta. Pero esa es la convocatoria a los hermanos. Cristo nos llama a ser uno, que volvamos a casa, que seamos unidad en medio de las diferencias que podamos tener. El mismo Cristo dijo en su palabra: para que sean uno, Padre, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que es un compromiso adquirido en el cual Dios, que te ha dado un ministerio, te ha dado dones, pongas al servicio del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Vuelve a casa, amado hermano, y gocémonos y preparémonos para la boda del Cordero. Gracias por la atención prestada.